refrigeradores y bombas de calor, comenzando con refrigeradores. Habíamos visto máquinas térmicas. Ahora debe estar claro que el objetivo de una máquina térmica es convertir energía en la forma de calor, energía en la forma de trabajo. ¿Bien? Cuanto más alta esté la temperatura del depósito a alta temperatura en que opera una máquina térmica, mejor eficiencia se espera. O sea, es decir, más trabajo neto se puede obtener de esa máquina térmica, ¿cierto? Mayor temperatura, mayor eficiencia. Si ustedes lo pueden relacionar en el problema que hicimos de la máquina térmica, si hacen el ejercicio de aumentar la temperatura de la máquina térmica, aumentando la temperatura del depósito a alta, manteniendo la temperatura del depósito a baja, ustedes podrían llegar a una relación de cómo varía la eficiencia de esa máquina térmica que vimos de Carnot con la temperatura de los depósitos, esa máquina térmica ideal. Bien, ese objetivo de esa máquina térmica, producir un trabajo neto de salida, ¿cierto? En los refrigeradores, nuestro objetivo va a ser diferente. Los refrigeradores también son dispositivos que operan en un ciclo, son dispositivos que son sistemas que operan en un ciclo y que también requieren de un espacio a alta temperatura y un espacio a baja temperatura. Voy a dibujar por aquí entonces mi refrigerador. Yo voy a representar por aquí en este esquemita el refri. Para que ese refrigerador funcione, él debe estar operando también entre un ambiente por aquí a alta temperatura y un ambiente por aquí a baja temperatura. ¿Sí? Normalmente, o en la naturaleza, ¿qué pasa? En la naturaleza, lo que esperamos que pase de forma, sin nosotros intervenir, sin el hombre intervenir, lo que nosotros esperamos es que si nosotros tenemos aquí una temperatura alta y aquí una temperatura baja, lo que esperaríamos es que el calor fluya en esta dirección, ¿cierto? Eso pasa naturalmente. Desde una fuente, desde una región a alta temperatura, el calor fluye hacia una región a baja temperatura. Eso, L. ¿Qué hacemos con los refrigeradores? Invertir ese sentido. La máquina o el sistema de refrigeración que vamos a diseñar, lo que va a buscar, por esto aquí, crear, nos confunde el sentido de la flechita, es justamente invertir este sentido, coger energía de un lugar a baja temperatura y llevarlo hasta un lugar a una temperatura más alta. ¿Cómo hacemos para que eso pase? Para invertir ese sentido natural de ese flujo de calor. Para eso utilizamos aquí, tenemos que intervenir suministrando un trabajo de entrada. ¿Vale? Entonces el objetivo de un sistema de refrigeración va a ser retirar calor de un espacio refrigerado, un Q sub L, y rechazarlo a un espacio que se encuentra a una mayor temperatura. Vamos a rechazar un Q sub H a un espacio que se encuentra a una mayor temperatura. Ese espacio que se encuentra a una mayor temperatura podría ser, por ejemplo, el ambiente de la cocina. Y ese espacio que se encuentra a una baja temperatura podría ser, por ejemplo, el espacio de la nevera, el espacio al interior de la nevera. Interior de la nevera, el que nosotros queremos mantener refrigerado a temperaturas bajas. Esas temperaturas pueden ser 4 grados, 6 grados, 10 grados, o si estamos hablando de congelación, pues menos 5, menos 10, menos 20, dependiendo del producto que queramos conservar. Entonces, objetivo del refrigerador: retirar un calor de un espacio refrigerado, mantener un espacio a baja temperatura. ¿Cómo se logra mantener un espacio a baja temperatura? Pues retirándole calor, ¿cierto? Y ese calor que se retira de ese espacio, para alguna parte tiene que ir, ¿cierto? Por primera ley, nosotros sabemos que la energía se conserva. Entonces, esa energía que se retiró de ese espacio a baja temperatura debe ir a algún lugar. ¿A dónde va a ir? A este lugar, a ese ambiente. En este caso, si nosotros estamos analizando la nevera, este ambiente de la cocina está aquí a una temperatura mayor.
¿Qué más va a llegar a ese ambiente de la cocina? Según este sistema aquí, pues va a llegar el trabajo que está entrando acá. Si ustedes hacen aquí un balance de energía en el refrigerador, ¿qué nos va a quedar? Que el trabajo que entra más el calor que retiramos de los alimentos o del espacio que estamos refrigerando. Miren que ese espacio que estamos manteniendo a una baja temperatura, Q sub L puede ser el interior de una nevera, pero puede ser también un cuarto frío de grandes dimensiones en una cadena de supermercados, o puede ser una sala de clase, un salón de clase donde estamos queriendo mantener condiciones de conforto térmico, ¿sí? Con un aire acondicionado, por ejemplo, ¿vale? Estamos retirando un Q sub L. Esas son las dos corrientes que están entrando aquí al refrigerador, que representamos por un circulito aquí. Ya vamos a ver qué hay dentro de ese refrigerador. Y el refrigerador que sale, un Q sub H, un calor de rechazo. Miren que aquí podemos hacerlo, evaluar el balance en unidades de energía, como está aquí, julios o kilojulios, o en unidades de potencia, si yo le pongo aquí este puntico arriba, indicando que es una variación con el tiempo, ¿cierto? Julios por segundo, o lo que es lo mismo, vatios, o si queremos verlo así, kilovatios o megavatios. Bien, entonces está claro el objetivo. Miren que el objetivo es retirar este calor para mantener ese espacio refrigerado. Pero ¿cómo se logra eso? Entonces ahí vamos a operar también en un ciclo. Los sistemas de refrigeración funcionan con una sustancia al interior que se llama, vamos a estar utilizando un fluido refrigerante. Ese fluido refrigerante va a ser el que se va a estar moviendo en el ciclo. Fluido refrigerante. ¿Vale? Entonces vamos a analizar qué es lo que pasa aquí adentro del refrigerador. Vamos a traer esto por acá. Vamos a ver qué pasa aquí adentro, qué dispositivos hay aquí. El que les voy a dibujar primero es el que nosotros más conocemos de la nevera. Cuando abrimos la nevera, y a veces en la mayoría de las neveras está ahí arriba, en la parte de arriba, que nosotros conocemos como congelador. Es un intercambiador de calor que viene a representarlo así. Por aquí es donde ocurre la transferencia de calor del espacio refrigerado hacia la sustancia refrigerante. La sustancia refrigerante viene llegando por aquí en este sentido, ¿vale? Viene líquida por acá. Ya vamos a ver de dónde viene. Entra este serpentín, que es un intercambiador de calor, que nosotros llamamos técnicamente evaporador, aunque comúnmente se conoce como congelador. En el evaporador, ¿qué va a pasar? Que los alimentos que tenemos ahí, en esa cámara, en esa nevera, están a una temperatura que puede ser temperatura ambiente. Tal vez nosotros los metimos a 20 grados Celsius, a 25, a 30. Ellos están a una temperatura mayor que la temperatura del refrigerante. Aquí ellos van a hacer un calor, un Q sub L, para el refrigerante. Características de esas sustancias refrigerantes que estamos utilizando en los sistemas de refrigeración: un punto una temperatura de saturación muy baja. Ellos cambian de fase a temperaturas muy bajas a una presión atmosférica normal. Ustedes saben que la temperatura de cambio de fase del agua a una atmósfera de presión es aproximadamente 100 grados Celsius, ¿cierto? Mientras que la del fluido refrigerante, un fluido refrigerante puede ser, por ejemplo, el R134A, uno de los más comunes que vamos a ver, y ya hemos hecho algunos ejemplos con él. Pues están los de R22, hay otros de la línea R. Antes se utilizaba mucho el amoníaco. La característica de esta sustancia es que cambia de fase a muy baja temperatura. Entonces ustedes pueden buscar las tablas de saturación, por ejemplo, las tablas de saturación para el R134, y ustedes pueden encontrar que para una presión de, por ejemplo, 100 kilopascales, la temperatura de saturación es de menos 26 grados Celsius. ¿Sí? Para el refrigerante R134A, él cambia de fase a menos 26 grados Celsius para una presión de 100 kilopascales. Bien, entonces esa es una característica fundamental de los fluidos que utilicemos como refrigerante. Ese cambio de fase a unas temperaturas, cambio de fase de líquido para vapor a unas temperaturas muy bajas. Bien, entonces nosotros tenemos aquí los alimentos. Voy a tocar pasar este esquema por aquí, un poco para abajo. Voy a moverlo por acá. Nosotros tenemos nuestro espacio refrigerado aquí abajo, por ejemplo,
pues les voy a representar aquí la neverita, tal vez el espacio que estemos refrigerando, ¿sí? Aquí podemos tener alimentos o bebidas, lo que queramos enfriar. Ellos tienen ahí un calor sensible, ellos tienen un contenido, una energía interna. Para enfriar ese producto nosotros necesitamos disminuir su energía interna, ¿sí? Para producir esa transferencia de calor, pues nosotros necesitamos que la sustancia que pase por ese evaporador pues pase a una temperatura menor. ¿Sí? Ese refrigerante puede llegar, por ejemplo, aquí a menos 25 grados Celsius, por ejemplo, si fuera R134 a una presión de 100 kilopascales. Entonces va a haber una transferencia de calor QL, un calor que se está transfiriendo. ¿Qué va a pasar con esa sustancia refrigerante cuando pasa por ese evaporador? Pues la función del evaporador, claramente, ¿cierto? Evaporar, ¿cierto? Se va a evaporar, entró como líquido, aquí va a salir como vapor o vapor sobrecalentado, ¿cierto? A una, vamos a decir aquí que tenemos por ejemplo 120 kilopascales aproximadamente. Por aquí entonces él va a salir, ocurre un cambio de fase y nosotros sabemos que los cambios de fase ocurren a temperaturas constantes, entonces él aquí va a salir a menos 25 grados Celsius, pero ya como vapor, ¿cierto? La presión ocurre aproximadamente a presión constante, cambio de fase, aunque más adelante cuando ustedes diseñen sistemas de refrigeración con más detalle, ustedes van a ver que a lo largo de ese evaporador, por ese serpentín, pues ocurre una caída de presión, ¿cierto? Ya las 120 que entraron, de 220 kilopascales, tal vez a la salida no sean 120, sino 118, un poco menos, porque ocurre una caída de presión cuando un fluido pasa por el interior de una tubería. Esto es un caso ideal, ¿no? Aquí estamos representando un caso ideal. Entonces aquí el refrigerante listo, ya ganó calor de los alimentos, se evaporó y viene, nosotros necesitamos, ya cumplimos la función de refrigerar, ¿cierto? Listo. Y si hiciéramos un solo paso, si fuéramos a desechar ese refrigerante, que sería una operación bastante poco bastante poco económica o muy costosa, ¿sí? Desechar el refrigerante cada vez que pasamos, que empleamos una cantidad de alimentos. No queremos desecharlo, queremos recircularlo. Entonces necesitamos ayudarlo a que ese calor que le retiró aquí a los alimentos o al espacio refrigerado sea desechado o transferido a otro lugar. Para ayudarle con eso, entonces vamos a instalar nuestro ciclo. Y en nuestro ciclo el dispositivo que sigue es uno por aquí que nos ayuda a mover gases, que incrementa la presión de flujo de un gas. Y ustedes ya deben tener claro cuál es. Lo voy a representar aquí como un cilindro pistón. Esto es lo que nosotros conocemos como compresor. La función del compresor. Entonces ustedes siempre contestan comprimir, ¿cierto? ¿Qué es? Aumentar la presión. Aquí viene esta sustancia refrigerante como un gas. Nosotros vamos a suministrar aquí un trabajo de entrada, un trabajo que entra, ¿vale? O una potencia que entra, que es cuando uno conecta la nevera al toma corriente, ¿cierto? Estamos ahí suministrando un trabajo de entrada. Ese compresor entonces aumenta la presión de ese gas. Aquí al otro lado del compresor ya no pasamos de 120 a, por decir algo, 800 kilopascales. Logramos un gran incremento de presión y consecuentemente la temperatura también aumenta a 60 grados Celsius, por ejemplo. ¿Sí? Todos estos datos que estoy colocando acá son datos de este ejemplo, ¿vale? Listo, tenemos el compresor, ya le suministramos energía a esa sustancia refrigerante para que siga en el ciclo, para que se siga moviendo, pero todavía no lo hemos liberado o descargado de la energía que le retiró a los alimentos. Ese flujo másico que va aquí, que es el mismo flujo másico que va por acá, pues aún en este punto donde vamos continúa cargado con esa energía que le retiró a los alimentos. Para nosotros volverlo a utilizar necesitamos hacer esa descarga para que él tenga la habilidad de volver a ganar calor. Entonces es lo que vamos a hacer aquí en el siguiente dispositivo, que va a representar aquí como una cajita. Es un intercambiador de calor, pero que en esta vez funciona como condensador. En ese condensador, ¿qué pasa? Que llega aquí el refrigerante cargado de toda esa energía, más cargado de la energía que le retiró a los alimentos, más cargado de la energía de este trabajo de entrada que suministramos aquí para moverlo, ¿cierto? Ya lleva ahí consigo esa carga de energía en la forma de calor, más ese trabajo que entró, esa energía en la forma de trabajo. Y en el condensador lo que hacemos es ayudarlo a que rechace
ese calor para que quede nuevamente, digamos, 0 kilómetros para volver a retirar energía de los alimentos. Entonces aquí vamos a retirar un calor que vamos a llamar Q sub H. ¿Dónde lo vamos a retirar? Pues al ambiente aquí que tengamos en la cocina, el ambiente de nuestra cocina o el ambiente afuera del cuarto frío, ¿vale? Ese ambiente se encuentra a una temperatura T sub H, por ejemplo. Miren aquí una cosa importante. Para que este proceso de liberación de calor Q sub H para el ambiente se dé, esta temperatura del refrigerante saliendo del compresor debe ser mayor que esta temperatura T sub H, ¿cierto? Para que el flujo de calor pueda ir desde el condensador hacia ese ambiente, ¿vale? Eso es importante. Del condensador, ¿qué pasa? ¿Cuál es la función de un condensador? Ustedes dirán, condensar, ¿cierto? Efectivamente. ¿Y qué es condensar? Pues pasar del estado gaseoso o vapor al estado líquido. ¿Cómo se logra eso? Pues retirando energía, que es lo que estamos retirando aquí como Q sub H. Entonces del condensador va a salir otra corriente, también M punto, pero ya como líquido. Solo que ese líquido se encuentra a una alta presión, ¿sí? En el paso del condensador nosotros todavía tenemos una alta presión. En el condensador se pierde algo, hay unas pérdidas de presión, pero podemos decir, para este caso ideal, que seguimos en la región de alta presión, 800 kilopascales, que es la presión que generó el compresor. Pero a una temperatura ya más baja, porque él cedió parte de su energía para el ambiente, ¿cierto? Y podemos decir que está aquí a 30 grados Celsius, ¿sí? Bajo de 60 a 30 grados Celsius, podemos pensar eso. Y ahora nosotros necesitamos volver a llevar esa sustancia que ya se liberó de esa carga térmica, que ya se liberó, ya liberamos aquí ese Q sub H para el ambiente. Ese Q sub H está cargado del trabajo de entrada y está cargado del Q sub L. Esos dos están liberando allá al ambiente. Pero ¿qué pasa? Que esa sustancia aún está a una alta presión. Ese líquido refrigerante ahí ya es el líquido refrigerante, está en el estado líquido, está a una alta presión. ¿Cuál es el dispositivo que utilizamos para generar una caída de presión? Ya lo habíamos estudiado, lo voy a representar aquí así de esta forma. Esto sería una válvula de expansión o un capilar. Válvula de expansión o capilar provoca una caída de presión. El refrigerante viene para aquí en este sentido, pasa por la válvula, la presión cae y volvemos al ciclo. La presión cae, nosotros regulamos esa válvula para controlar esta caída de presión. Aquí en este caso cae hasta 120 kilopascales, que son los que tenemos aquí a la entrada nuevamente del evaporador para continuar el ciclo. Aquí en este punto, después de la válvula de expansión, pues yo ya tengo el refrigerante listo a baja presión, a baja temperatura, para volver a retirar calor de los alimentos en un ciclo continuo. Entonces cada vez que él pase por ahí por el evaporador, él va a retirar un poquito de calor. Y el efecto de esos varios pasos es que nosotros notamos como el efecto de refrigeración en ese espacio que tenemos refrigerado.